Ya basta. Los cubanos no somos bobos, señor Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Pese a sus discursos incongruentes con nuestra realidad y alejados del sentir de buena parte del pueblo, los comunistas siguen diciendo que representan a todos los cubanos. A juzgar por los discursos de los dirigentes del régimen en el sexto periodo ordinario de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 2021 debe ser mejor para Cuba. Cada año por esta fecha, las autoridades hacen vaticinios favorables para el desempeño de una economía que no acaba de enderezar sus caminos. Diciembre tras diciembre, se deshacen en justificaciones para tratar de explicar la causa de sus incumplimientos en los planes. Sin embargo, no hay consecuencia para los imputados, no les exigen absolutamente nada a los ministros que incumplen. El viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó al cierre de 2020 que se estima un decrecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en un orden al 11%, pues la economía decreció en los 4 trimestres del año en comparación con igual periodo al año anterior. Además del embargo norteamericano, el funcionario señaló que el COVID-19 como causante del pobre resultado. Cabe señalar que la caída venía desde antes, porque en el último trimestre del 2019, antes de la pandemia, era apreciable un notorio desabastecimiento en los mercados, aunque Gil Fernández dijo que el escenario continúa siendo incierto y que los crecimientos programados para el 2021 van a ser inferiores en los 4 años, sí vaticinó que el alza del PIB entre el 6 y el 7%, algo realmente descabellado teniendo en cuenta los antecedentes y las circunstancias concurrentes. Por su parte, el discurso del gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, estuvo plagado de lugares comunes, manipulaciones, verdades a medias y mentiras notorias. Aseguró que el plan de las inversiones se incrementará en un 22% con respecto al 2020 y que el 60% de los recursos se concentrará en los sectores priorizados, entre los que se ubica el de la defensa. Se trata de un hecho incomprensible para muchos cubanos, pues si no estamos amenazados militarmente por ningún país, no se entiende por qué en medio de una crisis como la que atravesamos, los comunistas priorizan al sector de la defensa. De igual forma, ocultan la cifra del dinero que se le asigna al presupuesto estatal, siendo evidente que ese sector no se prioriza para defender al país, sino para los privilegios de quienes forman parte de la estructura del poder de la dictadura, o de lo mismo, para reprimir a los cubanos que desientan de este proyecto político impuesto. Díaz-Canel repitió que nadie quedará desamparado, aunque conviene no olvidar que todavía hay miles de familias cubanas durmiendo en albergues luego de que sus viviendas fueron derribadas por el ciclón, cuyo nombre nadie recuerda. Por supuesto, tampoco se refirió al desamparo jurídico en el que se encuentran todos los cubanos que se oponen al modelo del gobierno establecido ilegalmente en nuestro país. El gobernante justificó la existencia de las tiendas en moneda libremente convertible, con la fuga de capitales al exterior, y señaló como responsable a los emprendedores que crearon pequeños negocios capaces de suplir las carencias de los mercados estatales en divisas. Y ya que el presidente afirma que sigue con interés y respeto por nuestras preocupaciones, sería bueno que la Asamblea Nacional del Poder Popular analizara cuántos hijitos de papá mantienen lucrativos negocios en el extranjero y cuántos de ellos gastan elevadas sumas de divisas en sus viajes, como el que hace algunos años hizo Antonio Castro Soto por el mar Mediterráneo. En 2 momentos de su discurso, Díaz-Canel afirmó que estaba en contra de cualquier tipo de discriminación. Si eso fuera cierto, estaría de acuerdo con modificar ese engendro jurídico que llama Constitución, que entroniza la discriminación política como una característica de la dictadura que representa. Pero donde más incongruente con la realidad resultó su discurso fue cuando abordó la situación jurídica y política del país. El mandamás dijo que hay que cumplir con un intenso cronograma legislativo que le otorgue fuerza práctica a la Constitución. Eso es precisamente lo que le ha faltado, pues los comunistas dicen que tenemos una Constitución, pero la violan constantemente. Somos la Asamblea del Pueblo de Cuba y a sus demandas y a sus tiempos nos debemos, a nadie más, expresó. Por eso ese órgano no representa al pueblo cubano, porque sus diputados no fueron elegidos directa y democráticamente por el soberano. La Asamblea Nacional del Poder Popular representa únicamente a quienes apoyan a la dictadura y desconoce a millones de cubanos que no lo hacemos. Si representaran a todos los cubanos, como afirma Díaz-Canel, el señor Esteban Lazo, presidente del órgano legislativo, no llamaría a aplicar mayor represión contra aquellos cubanos a los que calificó como contrarrevolucionarios. En Cuba,
quienes disienten del régimen carecen del espacio para ejercer sus derechos pacíficamente, por lo que son discriminados políticamente. Eso demuestra la falsedad de la afirmación de Díaz-Canel acerca de que aquí no hay discriminación, y desmonta además el artículo 1 de la Constitución, que define al país como un Estado de Derecho. No puede haber un Estado semejante en una nación donde todos los ciudadanos no tienen garantizados sus derechos, son reprimidos y marginados por sus posiciones políticas, dijo en otro momento el gobernante, en franca referencia a los recientes sucesos relacionados con el movimiento San Isidro, que en Cuba no hay oposición política con base social, pero ocultó a la opinión pública nacional e internacional las acciones que caracterizan a la represión deleznable y violatoria de elementales derechos civiles y políticos que la seguridad del Estado ejecuta contra los opositores pacíficos, periodistas independientes e intelectuales que se atreven a defender públicamente esos derechos. Tales acciones van desde impedir a las personas que salgan de sus domicilios, violando el establecido artículo 52 de eso que ellos llaman Constitución, hasta la ejecución de registros ilegales, golpizas, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, robo de pertenencias, dinero, actos de repudio frente a los domicilios, linchamientos mediáticos y sanciones de privación de libertad. Haciendo estos discursos tan incongruentes con nuestra realidad y tan alejados del sentir de gran parte del pueblo cubano, los comunistas se atreven a decir, sin ningún pudor, que representan a todos los cubanos. Quizás piensan que somos tontos. Siguiendo con las noticias, pensiones versus canasta básica, otra estafa gubernamental. Al escuchar en la mesa redonda que la pensión mínima sería de 1.528 pesos, coincidente con el costo de la canasta básica, los pensionados no imaginaron que les tocaría cobrar menos de eso. El 17 de diciembre de 2020 fue la fecha programada para el primer cobro de pensiones con tan anunciado aumento. Días antes, el 11 de diciembre, en el programa televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo afirmó: en el país ningún ciudadano quedará desamparado ni olvidado, y añadió: todas las personas que reciben pensiones entre 280 y 300 pesos pasarán de manera automática a devengar 1.528 pesos, que es el costo de la canasta de bienes y servicios tomada como referencia. Sin embargo, ese día los pensionados recibieron una desagradable sorpresa. Una vez más los habían engañado. Algunos cobraron 1.070 pesos, incluso menos. No fue hasta entonces que se enteraron que ellos solo les tocaba un determinado porcentaje de la cifra anunciada, como el mínimo necesario. La enrevesada explicación para ellos poco pudieron entenderla. Lo que sí les quedó claro a este grupo de ancianos es que el ordenamiento económico los sumirá aún más en la miseria. Rafaela es uno de esos ancianos engañados que pensaba cobrar tan anunciada pensión mínima. Cuando la empleada le entregó 1.070 pesos, ella creyó que se había equivocado. Al reclamarle, dice la mujer, que sacó una cuenta rara que ella no entendió, porque eso no lo habían dicho en los medios. Su sensación de desamparo llegó al máximo cuando la empleada la remitió a la Gaceta Oficial, una publicación que hace meses no se ve en los estanquillos. Son unos estafadores, dicen mentiras a sabiendas para que los que escuchan crean que vivimos en un país comunista. Durante el mes de noviembre se anunció la creación de la canasta de bienes y servicios y que por primera vez se hacía en el país una evaluación integral de las necesidades básicas de la población. Según Francisco Silva Herrera, director general de ventas de mercancías del Ministerio de Comercio Interior, a partir de esa canasta de referencia se asegura que aquellos que reciban menos ingresos puedan sufragar ese consumo estimado. Pero mi vecina Rafaela tiene razón, ellos saben que mienten y esa es la aspiración. Si es lo que es, no puede cumplir fundamentalmente a causa de los precios abusivos determinados por la escasez, bolsa negra, pero sobre todo por los impuestos por el régimen al pueblo empobrecido. También mienten al declarar que algunas naciones incluyen el gasto de salud y educación, pero que no es el caso de Cuba, pues en la isla estos servicios son gratuitos y por ende no están contenidos en el cálculo referencial de un salario mínimo. Otra gran burla al pueblo cubano. ¿Pues que acaso la brutal subida de precios en los medicamentos no es parte de los servicios de salud pública? Pues nadie se cura solo con un diagnóstico médico. Eso no por incluir los demás gastos que implican una hospitalización o una simple consulta, desde el alquiler de un carro particular, pasando por la comida de pacientes y acompañantes, hasta la merienda y atenciones imprescindibles para mantener contento al personal médico, así como las tarifas clandestinas de un análisis de rayos X, ambulancias y demás servicios, pues el sector salud público no escapa del mercado negro. Así pues,
Los gobernantes cubanos, conscientes de que se les avecinan días difíciles para el pueblo y por ende peligrosos para ellos, intentan desesperadamente que los cubanos del exilio ahora mantengan a sus familias en Cuba, por lo cual no se cansan de idear mecanismos convenientes para ellos, pero humillantes para el pueblo, como la creación de aplicaciones para pagar facturas desde el exterior. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. No olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.